Hola para todos, espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a dar inicio a un video acerca del libro de Alfredo Molano. Ahí les dejo esos fierros. Bueno, como intro, como inicio especial, vamos a hablar acerca de la biografía de este gran autor, ¿sí? Alfredo Molano fue un ensayista y sociólogo colombiano, más conocido por sus libros y artículos en los cuales refleja la realidad de las minorías sociales en Colombia. Nació en 1944 y dedicó su vida a recorrer las zonas naturales de Colombia con la intención de dar cuenta de las otras realidades que la habitan. ¿Sí? Colaboró en numerosos medios como Eco, Semana, Economía o El Espectador de Bogotá. El señor Alfredo Molano también fue un profesor de universidades como Stanford o Barcelona. Este famoso escritor, que daba muestra de la violencia en Colombia, falleció el 31 de octubre de 2019 tras padecer de un cáncer de garganta, que acabó con la vida de el cual era una persona que escribía por esclarecer la verdad de un pueblo, dejando libros como Desterrados, Al lomo de la mula, Trochas y fusiles, Los años de tropel, Ahí les dejo esos fierros, y muchos más que muestran la experiencia o las experiencias de violencia armada en nuestro país. Por consiguiente a esto, quiero hablarles sobre la intención del autor en este libro. Alfredo Molano relata con sus historias la violencia que padece Colombia, y se entiende muy bien, ya que éste era capaz de ir al monte, sin importarle pasar por los caminos más complicados para lograr escuchar los relatos de aquellas experiencias inusuales que azotan a una población vulnerable ante la violencia y que no cuentan con un buen resguardo de su nación para ayudarlos. Molano narró estas historias para que pudiéramos conocer la verdad que nunca se escucha sobre aquellas personas, sobre aquella población que son catalogados como peones en una guerra de poder donde los que más sufren son ellos. Y es sensacional que en sus letras no hayan palabras complicadas o tecnicismos que estas personas no utilizarían. No, claro que no. Al contrario, es como si ellos mismos escribieran su historia, como con las esencias y los recuerdos de lo vivido que son capaces de hacer que te sitúes en una atmósfera en la cual te imaginas estar en sus zapatos, ¿sí? El trabajo de Molano en este libro se entiende en su título, ya que el significado de ahí les dejo esos fierros se expresa de manera maravillosa, como si fuera ahí les dejo experiencias, experiencias las cuales se desentierran de cualquier parte de Colombia, demostrando que historias hay por doquier y que el verdadero trabajo es discernirlas para poder comprender lo que pasa en el lado oculto de nuestro país. Bueno, este libro de Alfredo Molano cuenta las historias, las vivencias de 6 personas en 6 capítulos. Entonces, por consiguiente, vamos a dar como un breve resumen de dichos capítulos. Bueno, el primer capítulo hablaba acerca de la historia de Tatiana. Esta mujer es el claro ejemplo del convencimiento y de alguna manera también las ganas del dinero fácil o de una vida fácil que se supone debe serlo así. Tatiana, desde sus inicios, fue interesándose en esa milicia, en lo que los grupos armados le podían proveer. Ella en su historia hizo parte del paramilitarismo y de la guerrilla. Ella los compara dando a entender que en la guerrilla los altos mandos siempre tienden a ser los mismos, ¿sí? No hay un progreso. El que viene siendo guerrero sale de ahí siendo guerrero. Comparándola con el paramilitarismo, en este grupo armado ella podía seguir de cierta manera, ¿sí? Entonces por eso le cautivaba más el paramilitarismo que la guerrilla ya
claramente desde sus diferentes experiencias, de la manera tan abrupta que puede llegar a ser. Es complejo agarrar un fusil y decir voy a la guerra porque me llama la atención esto. Hay que tener bases y convicciones frente a lo que nos plantean y frente a lo que se puede traducir como correcto, a pesar de las situaciones las cuales podamos llegar a padecer. Al final de su historia, Tatiana cuenta que ella logró salir de esta milicia gracias a la desmilitarización de ese grupo paramilitar en el cual ella estaba y fue reubicada en un barrio de Teusaquillo, en el cual compartía cuarto con 5 mujeres, pero una se le hizo muy familiar. Ella, en sus tiempos de paramilitar, había asesinado a una muchacha que era igual a la mujer con la cual compartía cuarto. Diferentes situaciones dieron a que ella lograra establecer una relación amorosa con esta persona y así creando para sí misma una vida diferente y fuera de cargar un fusil. El segundo se llama Desconfianza. Habla sobre un hombre eh, que frente a las complicaciones del campesinado, este quiere formar un partido político que se termina transformando en una autodefensa de izquierda, ¿sí? Formaría un grupo guerrillero. Esto con un sentido liberal, ya que en estos momentos se estaba dando inicio al control de poder bipartidista que se dio en el gobierno. Esta persona era una persona sumamente desconfiada, ¿sí? No se podía regir de aquellas personas que conectaban en su círculo social, ¿sí? Era netamente desconfiada y por eso a este hombre su grupo de autodefensas de izquierda, lo nombraron de desconfianza, ¿sí? Entonces, lo que podemos interpretar de este capítulo es la creación de los grupos guerrilleros, ¿sí? Frente a la no ayuda del Estado, del gobierno, entonces estas personas quieren buscar una salida para ayudar a su pueblo, ¿sí? Y estos serán los ideales de desconfianza. Ayudar a su pueblo, ayudar a personas que habían sido desfavorecidas por su propia nación, ¿sí? Entonces, lo que quiere comentar este capítulo es cómo se formaron o cuál es la razón por la cual los grupos armados se empiezan a formar en la década de los 60, de los 50 y demás, frente al abandono de su nación. El tercer capítulo se titula Doña Otilia. Doña Otilia es la esposa de Desconfianza. En el análisis que se puede hacer de este capítulo, esta se orienta en la política y en los procesos de esta para que el conflicto armado acabe, ¿sí? Entonces, explican de manera exponencial el qué intentaron hacer los gobiernos o cómo fue su acción mientras que se estaban formando y se estaban haciendo más grandes los grupos armados. Pongámosle que toma la acción de presidentes que estuvieron desde Rojas Pinilla hasta 1980 y algo, ¿sí? Es esa toma de acciones que toma el poder político, valga la redundancia, frente al conflicto armado, ¿sí? Y cómo, cuáles fueron aquellas acciones que tomó el gobierno. También en este capítulo vemos como la señora Otelia habla acerca de los falsos positivos, un gran auge que afecta en nuestro país y que consiste en la toma de civiles en los cuales se hacen pasar por guerrilleros para justificar su asesinato. Esto sobre todo se hace lo comete el paramilitarismo y dichas personas lo hacen para subir su rango, como comenté anteriormente. Tatiana explicaba que acá sí te permitían subir tu rango, ¿sí? Así que, por ejemplo, tú dices, ah, no, maté 5 guerrilleros, pero
Puede que estas personas simplemente sean civiles con ropa de guerrilleros, que en eso consisten los falsos positivos y que ha sido una gran masacre en el país. Y bueno, en eso consistiría el tercer capítulo. El cuarto se titula Adelfa, el cual habla de una monja nacida en Bogotá con aspiraciones revolucionarias. Desde su niñez fue atraída por estas acciones, ya que participaba en acciones populares y huelgas. En su estadía en la universidad se sintió atraída por las ideas revolucionarias del M-19, dando así a entender que por estas décadas la ideología o las ideologías revolucionarias que traían en sí las guerrillas a los jóvenes les atraía por ese sentimiento de liberación y más con las revoluciones que en su momento pasaban en Latinoamérica. Esta mujer realizó varios trabajos importantes para el M-19, pero en un atentado que realizó fue arrestada por el ejército y se le llevó a un hospital donde pasó por un proceso de sacarle información debido a lo que ésta podía proveer gracias a su afinidad con el M-19. Después de todos estos procesos y demás, fue encarcelada y después de un tiempo abandonó prisión, pero siguió siendo parte del M-19. Después de la muerte de Carlos Pizarro, Ana Delfa retomó una vida como civil, dejando de lado su vida con un fusil. La siguiente crónica se titula Hospital de Sangre. Esta cuenta la historia de una mujer que era enfermera y a esta le pedían curar o ayudar al grupo paramilitar que pasaba por el pueblo. A estos se les hacía grata esa ayuda, así que a ella le daban un pago por su trabajo. Esto le caía de perlas a esa mujer, ya que en su hogar tenía dos crías las cuales mantener, y un dinero de más no le caía mal. El tiempo fue pasando y ella cada vez más iba ayudando al grupo militar y le gustaban los beneficios que podía adquirir de este. Pasando el tiempo ella se fue adentrando más con ellos hasta que en un punto y en un momento de su historia se da cuenta que ya está en el campamento con ellos. Lo complejo de esta vida para ella se va tornando difícil en estos momentos, debido a que ya no solamente tenía que hacer esas acciones de auxiliar como enfermera, sino que también tenía que portar el uniforme como un paramilitar y un fusil al lado suyo. Ella se dio cuenta de esto, pero siguió ahí gracias a la gran ayuda monetaria que podía tener de esto. Como nos contó Tatiana, en el paramilitarismo pagaban por sus esfuerzos, pagaban por su rango. Pero después del asesinato contra un niño, ella ya no se sentía bien en este lugar. Había entendido que se había perdido ella misma y más hechos en los cuales intentaron atentar contra su integridad como persona y como mujer hicieron que ésta tomara la decisión de irse con dos ideales. La primera era por estar con sus hijos y la segunda por reencontrar a la persona que había sido, por volver a ser ella misma, ya que había caído en una trampa, había caído en una ilusión donde estos grupos armados no son la maravilla que parecen ser. Y por último el capítulo titulado Ahí les dejo esos fierros, que explica la historia de un muchacho que ingresa a la Universidad Nacional. Sí, este es otro tema. Por esos años hay que ponerle desde la década de los 50 hasta los 90, eh, en la vida universitaria era la época en la cual llegaba la guerrilla. Era como ese momento en el cual los jóvenes
pensaban que la solución o que la verdadera solución se hallaba en la guerrilla, ¿sí? Que era esa forma revolucionaria en la cual se podía progresar, ya que la creación de grupos armados se dio alrededor de revoluciones. Ya podemos poner la revolución nicaragüense o la revolución cubana. Entonces, era la nueva ideología que convencía a los jóvenes de que estar en la guerrilla era la salida correcta. Con este personaje pasan varias situaciones en su estadía en la guerrilla y después de mucho tiempo de que esta persona se encuentre en la guerrilla, este es encarcelado por sus acciones, por sus crímenes. Se dirige junto con una agencia del Estado para desenterrar aquellas armas, aquellos fusiles que se encuentran o que su grupo armado enterró en Sumapaz. Al llegar al lugar donde se enterraron estas armas, esta persona les dice a las personas que lo acompañan la frase ahí les dejo esos fierros, ¿sí? Haciendo referencia a lo que explicamos en la intención del autor frente a que se podría deducir como ahí les dejo la historia, ¿sí? Ahí les dejo la historia por la cual pasaron esas armas, ¿sí? Que el autor Alfredo Molano expresa con esta frase. Con esto llego al final de mi análisis. Espero que sea de su agrado y, y gracias por ver este video.